Aleluya, gloria al Señor. ¿Estamos felices, hermanos? Amén, porque estamos en su casa. Bendito sea el Señor. Le voy a invitar ahí donde está paradito que vaya abriendo la palabra de Dios. Gracias. Y vamos a estar en el tercer evangelio. Vaya conmigo al tercer evangelio de nuestra palabra. En Lucas capítulo 17. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio y los hermanos también que se encuentran en las redes sociales. Les invitamos a que abran la palabra de Dios si lo puede hacer. Si no, escuche, amén. Escuche lo que Dios quiere hablarle en esta noche. ¿Todos lo tenemos, amados hermanos? Es muy importante abrir la palabra y leer todos juntos. Amén. Amén. Leemos en el capítulo 17 de Lucas y vamos a estar en el verso 32. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Espíritu Santo. Lo leen conmigo, el versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Otra vez. Acordaos de la mujer de Lot. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos. Gracias, Señor amado, por tu presencia. Gracias, Señor bendito, porque tú, Señor, nos muestras tu amor, Señor, cada momento. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana, Señor, que se ha hecho presente, por cada joven, adolescente, niño, Señor bendito, que está en este lugar. Gracias, Señor amado. Te pedimos, Señor, que seamos libres, Señor, para oír tu palabra, libres para escucharte, amado Rey. Gracias, poderoso Dios, porque nos tienes en el mejor lugar, Padre bendito, y es tu casa, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, aleluya. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, hermano, póngase cómodo, pero no se me vaya a dormir. Bendito sea el Señor. En esta tarde quisiera que habláramos bajo el tema una advertencia seria. Cuando leemos el versículo 32 del capítulo 17 de Lucas, vemos y nos podemos preguntar qué quiso decir Jesús en esta misteriosa expresión. Dijo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué tiene que ver esa mujer de hace muchos años con el presente de hoy? Porque esta palabra que Jesús hablaba con sus discípulos era para los tiempos finales, tiempos que hoy en estos días estamos también nosotros viviendo. Y Jesús, amados hermanos, nos da esta palabra porque el gran maestro relacionó a la esposa de Lot con estos días, amados hermanos. Jesús la utilizó para hacer una terrible advertencia. Y este es el tema de esta noche, una advertencia seria. Seria, mire, está un signo de advertencia. Porque tenemos a un Dios amoroso. Tenemos a un Dios que habla a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos a un Dios que siempre está extendiendo su mano para ayudarnos y socorrernos. Tenemos a un Dios que si alguien cae, Él lo levanta mientras se arrepiente. Tenemos a un Dios que siempre su misericordia está extendida para cada uno de nosotros. Y sabemos de que si nosotros venimos ante Él, Él nos escucha. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué nos da esta advertencia nuestro Señor Jesús? Porque esta mujer se volvió fría, descuidada y desobediente. Y finalmente los juicios de Dios cayeron sobre ella. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Se convirtió en una estatua de sal, sin vida, en las llanuras de Sodoma. Es una advertencia que Dios nos hace en esta noche.
Y si pudiéramos hablar de la mujer de Lot y nos remontamos allá al inicio en Génesis capítulo 13, si me pueden acompañar. Dice la Biblia que Lot siguió a Abraham cuando salieron de Harán. Dice la Biblia que Dios llama a Abraham que salga de esa tierra, de esa ciudad que estaba llena de idolatría y de pecado. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es la fe de Abraham que vemos aquí en los héroes de la fe. Pero Lot, su sobrino, siguió a Abraham, dice la palabra de Dios. Y dice que un día Abraham le dijo a Lot: Lot, aquí no hay bastante tierra, aquí no hay bastante pasto, aquí no hay bastante agua. Tenemos que dividirnos, tenemos que apartarnos. Si tú vas para un lado, yo iré para el otro. Fue un acuerdo que hizo su tío con su sobrino para entender, ¿verdad?, de dónde salieron esta mujer de Sodoma o lo que le pasó. Entonces dice la palabra de Dios que Lot miró en las llanuras del Jordán y vio que era una buena tierra para sus animales. Había mucha agua, mucho monte, estaba muy hermoso. Y dice que va con su familia y animales para ese lugar. Y él optó, amados hermanos, por irse a Sodoma. A Sodoma, dice la palabra de Dios. Y váyase conmigo a Génesis capítulo 13, ahí donde le dije, en el versículo 12 y 13. Génesis capítulo 13, en el versículo 12 y 13. ¿Lo halló usted antes que mí? Qué bueno, hermano. Ya ve, es bueno aprenderse los libros de la Biblia. Y dice la palabra de Dios en el 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire, Lot fue poniendo sus tiendas despacito, despacito, hasta ese lugar que dice la palabra de Dios que eran hombres malos, pecadores en gran manera. Mire cómo muchas veces sutilmente nosotros podemos irnos desviando del camino de Dios sutilmente. Despacio, despacio, porque las cosas del mundo pueden atraernos y seducirnos y ir dejando las prioridades que son de Dios y irnos más a las cosas del mundo. Y esto no es de la noche a la mañana, esto es paso a paso, despacio, despacio, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, es totalmente hábil y siempre está queriendo, como hijo de Dios, dañar nuestra vida y alejarnos de Dios. Pero como nosotros somos sus hijos y como nosotros escuchamos su palabra, en esta noche el Señor nos está dando una advertencia seria, que nos acordemos de esa mujer. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 18 del capítulo 13 de Génesis dice: pero Abraham puso su tienda hasta la llanura de Mamre y edificó allí un ¿qué? Un altar, mire, a Jehová. Por lo tanto, Abraham y su familia, mire la diferencia, se acercaron más a Dios. Pero Lot y su familia se hicieron más que, hermanos, si se fueron acercando a Sodoma, esa ciudad peligrosa, se hicieron más mundanos, porque iban a adoptar las cosas, las costumbres de esa ciudad. Sabemos que aquí en el capítulo, en el versículo 13 nos dice que eran malos y pecadores. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién nos juntamos. Hay que tener mucho cuidado las amistades que muchas veces escogemos. Y a veces preferimos salir con amistades que pueden hacernos daño a venir con la familia de Dios. Que la familia de Dios nos cuidamos entre nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mire, Lot se traslada a su familia dentro de la ciudad de Sodoma
y poco a poco se fueron introduciendo. Cuando ellos sintieron, ya estaban mero adentro, en el pecado, en todas esas cosas que destruyen al hombre, que lo alejan de Dios. Porque Lot sabía lo que era estar en la presencia de Dios. Lot sabía lo que era levantar altar a Dios. Entonces, hermanos, dice en segunda de Pedro capítulo 2, véase conmigo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7. Que Job, véase conmigo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Mira el 8, lo que dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire, Lot era un hombre justo, pero muchas veces podemos ser muy cristianos, pero podemos dejarnos guiar por otras personas que nos pueden llevar a la mundanalidad, poco a poco. Y este era el problema. Mire, hablemos de la esposa de Lot. Recuerde que ella era la esposa de un hombre justo, pero el ser yo una esposa de un hombre justo no me va a hacer a mí justa, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos ser. Entonces, vemos que la esposa de Lot, amados hermanos, era la esposa de un varón justo. El apóstol Pedro nos dijo claramente que era justo, una alma justa, porque este justo que moraba entre ellos afligía su alma. Él estaba en medio del pecado, él estaba en medio de Sodoma y él afligía su alma porque él no se sentía bien. Como hijos de Dios no podemos sentirnos cómodos en un lugar donde no le agrada al Señor, y el Espíritu Santo le va a hacer sentir a usted y a mí que ese no es un buen lugar. Va a afligir nuestra alma que nos separemos de ese lugar, porque Él siempre está, amados hermanos, advirtiéndonos y diciéndonos que no es un buen lugar donde podemos estar. Eso es lo que el Espíritu Santo hace entre nosotros. Mire, ella estaba unida a él en matrimonio, era la esposa. Ella vivió en las tiendas con el padre Abraham cuando estaban juntos. Ella miraba cómo levantaban altar, cómo oraban, cómo adoraban a Dios. Ella, amados hermanos, la única diferencia que podemos ver en la esposa de Lot era que ella amaba más al mundo. Y ese es un gran problema, y es lo que Dios nos quiere hablar. Ella deseaba los bienes de Sodoma, le gustó el entretenimiento, le gustó todo lo que había ahí, la idolatría, todo lo que hacían le gustó. Y ese es el problema muchas veces de nosotros como hijos de Dios. Mucha gente ha dicho: hermanos, ¿por qué aquí? Al pastor creo que le han dicho: hermanos, ¿y por qué no levantamos unas cosas de humo y luces? Y eso va a traer a la gente aquí. Ya va a ver, el pastor, le dicen que se va a llenar aquí toda la iglesia si hacemos una gran humazón y truenos y relámpagos y todo. Entretenimientos vanos que no llenan el alma. Y eso es lo que pasa. Mucha gente de aquí ha ido buscando otras cosas en otras iglesias y se ha topado, hermanos, que es pura mundanalidad. No es algo que va a llenar su espíritu, sino que lo que va a hacer es apartarlo más de Dios. Porque sabemos, hermanos, de que la presencia de Dios está en todo lugar. Pero Él quiere una iglesia santa, una iglesia que camine en santidad, porque Él es santo. No podemos mezclar idolatría. No podemos, hermanos, estar como allá, como Elías les dijo al pueblo, ¿verdad? Cuando querían levantar manos santas a Dios y estar adorando a los profetas de Baal y Aserá. No podemos. Mire, hay 3 grupos de cristianos. Un grupo es los que son fieles al Señor, los que
de verdad se apartan totalmente, y los indecisos, que son los más terribles, porque no saben si seguir con Dios o apartarse. Son tibios, indecisos, y ese es un gran problema, porque esa es una presa fácil para el enemigo. Por eso Dios nos está diciendo: hay una advertencia seria en esta noche. Recuerden a la mujer de Lot. No sé si para usted le parece poco, pero la mujer de Lot le vino el juicio de Dios por desobediente, porque miró atrás. Y hay un gran peligro para el Hijo de Dios mirar atrás. Y habiendo conocido la verdad, mirar atrás a la mentira, abrazar la mentira. Sabemos, hermanos, que este caminar es totalmente difícil, pero no es imposible con la ayuda de Dios. Sabemos, amados hermanos, que Dios es el único que nos da fuerza para continuar y para seguir en el camino donde Él la tiene y lo tiene a usted, en la casa de Dios, disfrutando de todos los beneficios. Bendito sea el Señor. Esta ciudad, amados hermanos, dice la Biblia que habían hombres arrogantes, glotones, estaban interesados en todas las abominaciones. El pecado de Sodoma no termina, dice que solamente con todo lo que le estoy diciendo, sino que había una sensualidad terrible, acciones totalmente lujuriosas. Y hermano, había allí una depravación moral horrible. Y ellos estaban adentro, ya estaban adentro. Y mira, amados hermanos, no podemos estar contaminándonos con lo que sabemos nosotros que le desagrada a Dios. Dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que no es posible amar a Dios y amar al mundo. Dios siempre ha pedido que sus hijos le adoren solamente a Él, porque Él demanda que la gloria solamente sea para Él, el Dios del universo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es imposible amar al mundo al mismo tiempo y a Dios. Y ese es el problema del cristiano de hoy en día. Está batallando con eso. Y el Señor, a través de su palabra, en las enseñanzas y en las predicaciones, nos está advirtiendo y diciendo que solamente tenemos que estar de parte de Él. No podemos estar amando las cosas del mundo, porque mire, yo sé que es difícil, las tentaciones llegan, las pruebas llegan, pero mire, la palabra de Dios dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo vamos a resistir al diablo? Cuando nos sometemos a su voluntad, cuando nos sometemos, amados hermanos, a buscarle en oración, a buscarle en ayuno. Solamente así nosotros podemos ser unos cristianos fuertes en el Señor. Bendito sea la palabra de Él. Y este es un gran peligro en la vida del cristiano, porque mira esta mujer. Vámonos a Génesis capítulo 19. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo 19, versículo 16. Mire, vemos cómo esta mujer, los ángeles que llegaron a rescatar a esta familia, estaban diciéndole de que se apuraran. Y mire, esta mujer dudó mucho en salir. Dice el versículo 16 del capítulo 19: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera
de la ciudad. Mire, ella dudó mucho. Ella fue amonestada insistentemente por los ángeles. Mira el versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Mire, ¿y cuál fue su castigo? Y es lo que el Señor Jesucristo nos hablaba en el capítulo 17 del versículo 32 de Lucas, que su castigo fue que miró hacia atrás, desobedeciendo la orden de Dios, y se volvió estatua de sal. Y ese es el problema, de que ella no quería dejar las cosas de atrás. Ella no quería dejar todo lo que estaba ahí atrás, las cosas del pasado. Mire usted y yo, Dios nos ha sacado de un Egipto, nos ha sacado de un lugar donde estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y ahora nuestro presente es mejor con Dios, porque el pasado sin Dios era muerte, el pasado sin Dios era esperanza. Pero hoy tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza de una vida eterna, una vida, hermano, que no va a terminar, una vida que no va a perecer, porque esa es la esperanza nuestra, que usted y yo vamos a tener vida eterna. Bendito sea el Señor. Allá en el cielo y aquí en la tierra gozaremos con nuestro Señor Jesucristo. Y este fue el peligro también siempre de Israel. Recordémonos un poquito del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre miraba al pasado, siempre se recordaba. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Después de haber vivido 430 años de esclavitud, el Señor les oye. El Señor les manda a un libertador, les manda a Moisés. Y mire qué pasa. El mar rojo se abre, pasan. El faraón y los caballos quedaron atrás. Ahora, amados hermanos, ahora era algo libre que el pueblo tenía. Ahora podían respirar libertad. ¿Y saben quién es el que lo guiaba hoy? Era Dios, amados hermanos, porque dice la palabra que lo guiaba en una nube de fuego en la noche, amén, y en una columna de nube en el día para cubrirlos del sol. Entonces les daba maná, les daba carne, les daba todo. ¿Y qué pasó? Mire, de repente empiezan a murmurar y empiezan a decir en Números capítulo 11, versículo 6: ay, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Mire, y ahora nuestra alma se seca, pues si no este maná ven nuestros ojos. Mire qué mal agradecidos. Y así somos muchas veces con el Señor. El Señor nos tiene acá y no nos falta nada. No importa si comemos tortilla y pan, pero no nos falta nada, amados hermanos. Mire, vuélvase atrás ahí en el 2020. En la pandemia fue cuando más comimos y los resultados se ven en el día de hoy, ¿verdad? Hermanos, no nos faltó comida en la casa, absolutamente nada. Los hermanos llamaban: hermanos, vengan a traer comida. Las refris estaban full. No, si ya quería poner supermercado yo en mi casa para que fueran a comprar. Hermanos, había abundancia. Es que Dios a sus hijos no los desampara. A sus hijos siempre les da lo que necesitan y aún un poquito más. Bendito sea el Señor. Y mire, a este pueblo siempre les daba mucho. Era su pueblo escogido y siempre los amó y siempre los trató bien. Y hasta el día de hoy el pueblo judío es bendecido. Pero mire qué tristeza. Ahora eran libres, pero añoraban los del pasado. Añoraban lo que tenían allá, esclavos. Y eran libres hoy. Y mire, hasta empezaron a escoger a ver si hallaban algún líder que los regresara otra vez a Egipto. Hermanos, el presente con Dios es mejor que el pasado sin Cristo. Ahora, amados hermanos, nosotros, nuestro presente es vivir para Cristo, amados hermanos. Y Él es el que va delante de nosotros siempre, socorriéndonos, ayudándonos.
Y ese fue el problema de esta mujer. Le gustó lo que estaba en el pasado y no quería dejarlo. La mujer de Lot se aferraba al pasado. Esta mujer creía que lo que estaba dejando atrás era más importante de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. La estaba librando de ese juicio que iba a caer en ese momento. Y hermano amado mío, esta es una advertencia seria, porque ella invirtió su vida en algo sin futuro. Lo que hablábamos, porque la vida eterna que usted y yo tenemos, amados hermanos, es para siempre, es eterna. Bendito sea el Señor. Por eso mucha gente acá, ese ha sido el problema, porque ama las cosas del mundo. Y la Biblia dice que hay que hacer tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, porque aquí todo terminará, todo pasará. Pero amados hermanos, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y su palabra dice que usted y yo, amados hermanos, tenemos vida eterna en Jesucristo a través de haber creído en Él, haber seguido sus pasos y haber tenido una vida agradable a Él. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en 1 de Juan 2:17 que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para qué? Para un momento, para siempre, forever, forever, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el Señor intentó, mire, es que Él es tan amoroso, Él intentó sacar a esta mujer de ese juicio. Pero esa mujer no quiso escuchar, no quiso obedecer. Y cuando vemos el capítulo 17 de Lucas, cómo el Señor Jesús le habla a sus discípulos y les dice: acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer? Por desobediente, amados hermanos, se convirtió en una estatua de sal. Por amar más lo del mundo, su castigo miró hacia atrás, desobedeciendo la orden que Dios había dado. Es que Dios da órdenes y están aquí, amados hermanos. Solamente tenemos que obedecer su palabra y hacer su voluntad para poder, amados hermanos, escapar de ese juicio que viene a la tierra. Bendito sea el Señor. Mire, cuando dice miró atrás, dice que la palabra miró en hebreo significa una mirada de afecto, una mirada de la frase miró. Significa miró hacia atrás, volvió. Por eso es que ella vuelve atrás, ella mira atrás, pero la palabra es que ella volvió. Miró hacia atrás, sí, pero volvió. Por eso es que cuando ella vuelve y retrocede, es que el juicio de Dios cae sobre ella. Porque ella ya había sido advertida, porque ella colocó sus ojos en el mundo, en las cosas del pasado. Y mire, váyase conmigo otra vez a Lucas capítulo 17. Jesús, miles de años después, estaba enseñando y nos dice: acuérdense de la esposa de Lot. Acuérdense, acordaos de la mujer de Lot. Mire, no les pide que se acuerden de Ruth, de Ana, de Moisés, de Jacob. Les dice: acuérdense de esa mujer, porque se descuidó, desobedeció, se volvió fría y no le importó el mandato que Dios había dado a hacer. Miren, el 28 dice, váyase al versículo 28. Hablando Jesús dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Mire, amados hermanos, ¿qué debemos recordar? Que nosotros fuimos retirados de Sodoma. Nosotros, amados hermanos, ya no vivimos más en un mundo de pecado para nuestra vida. Sí sabemos que reina el pecado en este mundo, pero ya no somos partícipes de las cosas de este mundo, porque somos hijos de Dios y tenemos un mandato a seguirle. Mire, nuestro presente con Cristo es mejor. Mire, Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Ya no estamos más en Sodoma, en Egipto. Ahora en Cristo, mire, Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Mire, esta mujer conocía de Dios. Ella puso su mano en el arado, pero miró atrás. Y mire lo que dice Lucas 9:62. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Porque recuerden, quien araba la tierra sabía que tenía que ir recto para lograr hacer una buena siembra. Si no, se desviaba, tenía que estar recto. Entonces nosotros, amados hermanos, necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente verlo a Él, porque mire, es bien fácil descuidarnos y ver a nuestra derecha y nuestra izquierda y podemos perdernos, pero necesitamos ver a Cristo. Bendito sea el Señor. Mire, ella comenzó, pero no terminó. Ella estaba allí, ella tuvo que haber sentido la presencia de Dios, cómo habitaba en la tienda, en ese altar con Abraham. Pero mire, ella no completó su decisión, porque esta vida del cristianismo es de decisiones, es de determinaciones. Usted es el que decide. Nadie puede decidir por usted. Usted decide seguir a Cristo o usted decide no seguir a Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, ella no completó lo que empezó. Nuestro caminar aún no ha terminado. Todavía nos queda que caminar, que andar, que seguir, amados hermanos. Mire, váyase conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 4-6. Creo que lo puse ahí en la Nueva Traducción Viviente, si me lo ponen, por favor. Porque mire, ella comenzó, pero no completó su decisión. Y dice aquí en Hebreos 6:4, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Habla a todos aquellos que se apartaron de la fe. Aquellos, amados hermanos, que creían en el Señor. Aquellos que levantaban manos y decían: Señor, hasta la muerte yo estaré contigo. Pero se apartaron de la fe. Y muchas veces, amados hermanos, esto pasa con la iglesia. Se aparta, se desvía, se deja seducir por las cosas del mundo. Y Dios no quiere que hagamos eso. ¿Acaso queremos despertar la ira de Dios? Como dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 22, dice: ¿qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor?
¿Piensan que somos más fuertes que Él? Usted sabe que tenemos un Dios todopoderoso. Usted sabe cómo eran los castigos en el antiguo pacto. Los destruía totalmente. Pudimos ver, hermanos, cómo destruyó a Coré, cómo destruyó a Ananías y a Zafiras. Y cómo era, hermanos, no pensaba el Señor para castigar, porque Él daba una orden y se tenía que cumplir. Pero en este tiempo de la gracia, muchos abusan de la gracia y se apartan y creen que todo es color de rosa. Pero no, amados hermanos. Dice Romanos 2:4, mire, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y eso es el amor de Dios con cada uno de nosotros, que si se equivoca, mire, abogado tiene para con el Padre. Aquí está el Señor donde quiera que usted esté para perdonarlo si usted falla, si usted se equivoca. Pero el eje del cristiano es el arrepentimiento para seguir en el camino que Cristo nos ha forjado. Bendito sea el Señor. Debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y mire, en primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice: el que afirma que pertenece en Él, mire, debe vivir como Él vivió. Entonces, si somos hijos de Dios, necesitamos vivir como Jesús vivió. Y Él fue un gran ejemplo para nosotros. Por eso Él se hizo humano también, para darnos un ejemplo vivo, que nosotros también podemos seguir sus pisadas. Bendito sea el Señor. Entonces, necesitamos poner nuestra mirada solamente en el Señor. Es una advertencia seria, hermanos. Es muy fácil mirar atrás. Es muy fácil volverse al mundo. Es muy fácil volverse al pecado y volverse a arrastrar en el lodo como lo hace el cerdo. Es muy fácil. Pero todo esto puede perecer en un momento. La vida de uno se puede esfumar en un momento. Pero si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, bendito sea el Señor, le aseguro que usted va a ser más que vencedor. Bendito sea el Señor, porque es su palabra, es su promesa. Y todo lo que está aquí, amados hermanos, es promesa de Dios para usted y para mí. Disfrute de esas de más de 3,500 promesas que la Biblia nos dice a nosotros, sus hijos. Bendito sea el Señor. Y lo que usted está pasando, amados hermanos, en este momento, yo no lo sé, pero Jesús le dice en esta tarde que no mire atrás, mire hacia adelante. Mire, amados hermanos, las circunstancias, los problemas, déjeme decirle que siempre van a seguir. Claro que sí, pero mire, no se deje desanimar. Le voy a contar una anécdota para despertarlo. Dicen que se reunió Satanás con todos sus secuaces, con toda su pandilla. Dice que se reunieron ahí en un lugar y empezó a venir la hechicería, la fornicación, el adulterio, la mentira, todo lo malo. Empezó a venir y empezaron a pasar lista y todo, y ya empezaron a decir, ok, ¿tú qué hiciste? Oh, yo hice esto, y empezaron a decir todo lo que habían hecho. Y de repente llamaron al desánimo y llamaron desánimo, y el desánimo no estaba. ¿Sabe a dónde estaba? En las iglesias, a la par de cada uno del cristiano, para darle desánimo. Pero déjeme decirle, amados hermanos, en esta noche, que el desánimo no va a poder con usted, porque usted es un hijo de Dios. Pero necesitamos aferrarnos a su palabra, aferrarnos a esa fe, no descuidarnos, no mirar atrás en ningún momento. Dice la Biblia que esta mujer volvió atrás. Es un gran peligro y es una seria advertencia que el Señor nos hace. Vamos a tener aflicciones, enfermedades, procesos, cosas que, como dijo por ahí alguien, si te contara mi negro,
Lloras. Pero mire, estamos en Cristo y Él nos ha dado una promesa más. Mire, en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice que Él nos dice: confiad porque yo he vencido al mundo. Porque tendremos aflicciones, claro que sí. Pero mire, confiad, dice la palabra de Dios, porque yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia nos dice: no mires atrás. Es una seria advertencia. Bendito sea el Señor. Muchas veces por fijar la mirada atrás pasan muchas cosas. Y la esposa de Lot murió convertida en una estatua de sal por haber desobedecido a Dios. Mira, es que mirar atrás nos estanca. Mirar atrás nos produce pérdidas. Mirar atrás produce dolor en la familia. Mirar atrás expresa el anhelo de no haber abandonado el pasado y nuestros pecados que teníamos. Añorábamos eso que antes teníamos y no es así. Es fundamental, amados hermanos, avanzar hacia adelante y sin temor. Ella casi, mire, la mujer de Lot casi fue salva, pero el casi no vale. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, ya habremos decidido. No habrá ni una zona gris. Ya habremos, hermanos, elegido si seguir a Cristo o seguir a Satanás. Y es duro, pero así es la verdad. Ya habremos decidido cuando estemos delante de Él. Y la Biblia nos dice: no mires atrás. Y hoy más que nunca, amados hermanos, necesitamos aferrarnos al Señor. En este mundo, amados hermanos, no sé si usted ve las noticias y se fija, pero este mundo cada día más agoniza en el pecado. Agoniza, amados hermanos, y usted y yo, los hijos de Dios, los que somos luz en las tinieblas, debemos de ser una gran diferencia entre ese mundo que agoniza. Usted y yo, amados hermanos, somos diferentes a ese mundo. Bendito sea el Señor. Así, hermanos, les invito a que también abran la palabra de Dios en Hebreos 10:39 y con esto termino. Bendito sea el Señor. Hebreos 39, perdón. Es que es el pasaje más hermoso que le gusta a nuestro pastor, por eso se lo sabe de memoria. Hebreos 10:39 dice, mire, pero nosotros, léalo conmigo, porque esta palabra es para usted y para mí. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Mire, nosotros los cristianos, bendito sea el Señor. La palabra retroceder no tiene que estar en nuestro vocabulario, sino avanzar hacia Dios, avanzar y puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, amado hermano. Nuestra meta se encuentra adelante. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra meta, amados hermanos, está allá arriba. Y hermano, le espera un galardón hermoso. Sigamos adelante, no miremos atrás. Y cada vez que haya una distracción que lo quiera regresar al mundo, acuérdese de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que le pasó? Y sigamos corriendo, hermanos, sigamos luchando, porque nuestra redención está cerca. Bendito sea el Señor. Cierre sus ojos y le damos gracias. Poderoso Dios, gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta advertencia, Señor, que tú nos haces esta noche. Gracias, Señor, porque tú siempre nos estás hablando, Señor, de una u otra manera. Tu misericordia, Señor, bendito es grande. Tu amor, Señor, para
Cada uno de nosotros, Señor, es inagotable, Señor bendito. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesús, por todas las cosas, Señor. Oh, precioso Dios, en esta noche, Señor, te pido, Señor, por tu iglesia. En esta noche, Señor amado, te pido por cada uno de mis hermanos presentes, bendito Dios, aleluya. Te pido por los que están en las redes sociales, Señor amado. Te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes a seguir adelante. Aleluya, bendito sea el Señor, porque queremos, Señor, heredar esa vida eterna. Queremos llegar, Señor amado, a ese premio, Señor, que usted nos tiene, poderoso Dios. Denos fuerza, Señor. Da fuerza al caído, Señor. Levanta, Señor, esas manos, Señor, que ya no tienen fuerza, poderoso Dios. Señor, somos tu iglesia, somos tu remanente, Señor bendito, somos tus hijos, Señor, y por eso, Padre, en esta noche, Señor, te lo pongo en tus manos, Señor, para que tú, Señor, nos des fuerzas y podamos seguir adelante, poderoso Dios, aleluya, aleluya, bendito sea el Señor, te damos gracias, bendito sea el Señor, que el Señor les bendiga, amados hermanos.